¿Por dónde empezar cuando hablamos de Parkinson? Bueno, Parkinson es una enfermedad que tiene que ver con la afectación del sistema motor. Fue descrita por un neurólogo inglés llamado Parkinson en el siglo XIX y en aquel momento se la reconocía como una forma de inicio con temblor. Siempre que hablamos de temblor, quedamos en que no todo temblor es enfermedad de Parkinson. El temblor del Parkinson es un temblor en reposo, se lo llama en cuentamonedas, aparece justamente cuando el paciente camina, no solamente ese tipo de temblor de reposo en cuentamonedas, sino que también la falta de movimiento en ese brazo que no acompaña la marcha como si lo sigue haciendo el otro. Esta forma empieza de un solo lado del cuerpo y todo lo que acompaña la enfermedad de Parkinson, además del temblor, es el enlentecimiento motor. Tiene que ver con los pasos cortos, tiene que ver con a veces un desánimo, tiene que ver con una movilidad que se va reduciendo en el tiempo y que el origen de esta enfermedad desconocido es una degeneración de ciertos núcleos que tienen que ver con la iniciación del movimiento y que van expresando de esta forma la enfermedad. Altera la escritura se vuelve en letra más chica, altera en el tiempo la dificultad de manejar los utensilios, de prenderse los botones, de levantarse de una silla, el paciente se va de a poco encorvando. Esta enfermedad, si bien se la reconocía desde el siglo XIX, recién a partir de la década del 70, 60, empezamos a tener los primeros tratamientos, que siempre que hablamos de tratamientos que no son curativos, sino que son de sustitución. Es darle a esas neuronas que aún no se han degenerado el combustible, digamos, el neurotransmisor necesario para que cumplan las funciones de las neuronas que ya no están. Por lo tanto, bueno, esa es la forma clásica de Parkinson, la forma predominantemente del temblor, del enlentecimiento, se junta muchas veces mucha saliva en la boca. Y la otra forma, que hoy día aún se sigue confundiendo con depresión, es la forma que llamamos aquinetorrígida. En esta forma no hay temblor, sí hay un gran desánimo, la pérdida de expresividad de la cara, pero sobre todo el enlentecimiento motor y la rigidez que va invalidando de a poco la persona. Muchos han sido tratados por depresión, pero en realidad el tratamiento es reconocer esta forma clínica de la enfermedad de Parkinson para ofrecerle a la persona una salida diferente de su problema. Doctor, hay muchas enfermedades que se asocian a la vejez. ¿Es el caso del Parkinson? ¿Hay edades en las cuales se puede evidenciar de mayor medida? ¿Tiene que ver con la vejez o no? ¿Cómo es el tema en el Parkinson? Bueno, el Parkinson puede iniciarse en la tercera o cuarta década de la vida. Por lo tanto, hay formas preseniles de esta enfermedad que son muy frecuentes. Pero también lo vemos en los grupos de adultos mayores. Pero en realidad no es que sea específica de adultos mayores, sino que tiene que ver justamente con edades de inicio que a veces son mucho más tempranas que la tercera edad. Bien, doctor, usted hablaba de que no hay tratamiento, sino sustitución justamente, o tratamientos paliativos, no curativos justamente, y también mencionó la otra forma, la no tan convencional del Parkinson, esa que produce rigidez. ¿Esta rigidez puede producirse por episodios? Es decir, el paciente puede estar bien, llevando una vida casi normal, y de repente tener esa rigidez y luego, tal vez con un descanso, volver a una vida, no digo normal, pero con más movilidad. ¿Puede darse varios episodios en el día, en el mes, y tener que prestarle atención a eso? No, en realidad esta forma lo que hace es, digamos, esta enfermedad, como muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, tiene que ver como una gota de aceite que se va extendiendo lentamente en la superficie del agua. O sea, una vez que aparece, no es que aparece y desaparece, sino que progresivamente
va aumentando los síntomas hasta que se llega al diagnóstico, y a través de la diversidad de tratamientos que tenemos podemos sí revertir el estado en que está el paciente y sostenerlo por muchos años, ¿no es cierto? O sea, son enfermedades largas que sí nos da la posibilidad, los distintos medicamentos que tenemos disponibles, de ofrecerle al paciente muchos años de buena vida, digamos. Doctor, la depresión o también lo que es el Alzheimer provocan una situación distinta en un seno familiar, en el ámbito del paciente, en el acompañamiento y demás. ¿Qué es lo que pasa con el Parkinson en el ambiente familiar de contención y en el día a día? ¿Hay situaciones similares también o no? Bueno, en el Parkinson, una vez que uno lo diagnostica, tiene muchos años de bienestar en su salud y en el control de las dos formas clínicas, tanto la temblorosa como la aquinetorrígida, donde el paciente se va poniendo más duro, más rígido, con desánimo, con esas caras de póker, pierden la expresividad. Pero una vez que nosotros instalamos el tratamiento, esas cosas se modifican y el paciente puede, en muy corto plazo, cuando alcanzamos los medicamentos y las dosis necesarios, a una vida completamente normal. Por supuesto que esa vida que logramos completamente normal, como era previa al inicio de la enfermedad, dependerá siempre del consumo de los medicamentos necesarios, ¿no es cierto? Muchas veces la enfermedad a veces se complejiza pasados los 10 años, pero bueno, existen asociaciones medicamentosas que han sido surgiendo en el tiempo que nos estiran mucho la posibilidad del sostenimiento de lo que uno busca, que es la funcionalidad e independencia de estos pacientes. ¿Y qué pasa con las obras, doctor? Todo esto, sí, perdón, sí. Lo dejo terminar y después le pregunto lo que le iba a consultar. Más allá de todo esto, se incorporaron desde hace no muchos años tratamientos quirúrgicos, que es la implantación de marcapasos específicos para Parkinson y otro tipo de abordajes que nos han modificado sobre todo la sobrevida en buenas condiciones de estos pacientes por muchos años. Correcto. O sea que desde la medicina lo que importa siempre en estas enfermedades es el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y las distintas medidas terapéuticas que vamos haciendo y acompañando a este paciente o esta paciente con su familia durante muchos años. ¿Los medicamentos tienen cobertura de obra social? Sí, tienen cobertura, inclusive muchos de los medicamentos están con el 100% de cobertura. Eso pasa en PAMI, pasa en IOSPER, en tratamientos de pacientes jubilados o pensionados. En las otras obras sociales, algunas sí, algunas no, pero bueno, hay una ley nacional que obliga a las obras sociales a los tratamientos crónicos mínimamente a reconocer el 70% del valor del medicamento, que eso ayuda mucho, más como están las cosas en este momento en cuanto a los precios de los medicamentos y la situación social de muchas personas. ¿Y respecto de los tratamientos también son cubiertos, doctor? ¿Los tratamientos quirúrgicos, decís vos? Sí, o cuando se necesita algún tipo... Todo lo que es la medicación se cubre. Bien. Y en cuanto a lo otro, bueno, son técnicas nuevas. Claro. Se había empezado a trabajar mucho en la prepandemia, se hacía en el Hospital Posadas y en otros centros de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso sí, hay obras sociales que los reconocen y que nos dan entonces la posibilidad de, cuando empezamos a ver en el tiempo la no efectividad de los tratamientos que usamos, tenemos esa otra posibilidad para ofrecerle al paciente calidad de vida hacia el futuro, que es lo que uno quiere en este tipo de pacientes. Usted hablaba siempre del tratamiento respecto del paciente, pero también del acompañamiento a la familia. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Qué debe hacer además la familia? ¿Necesita algún tipo de asistencia psicológica para este proceso que no será corto? No, en general no. Digamos, cuando uno habla claramente las situaciones en las distintas patologías, en general la familia comprende, digamos, uno a la familia y al paciente tiene que hablarle en criollo para que comprendan cómo es la enfermedad, cómo se la trata, por qué a veces tenemos que darle 4 dosis diarias de ciertos medicamentos para que no pierda la efectividad. Pero normalmente en las primeras etapas de la enfermedad
el paciente se mantiene con total independencia. El tema cuando ya llegamos después de muchos años a las limitaciones que por ahí no podemos resolver plenamente en cuanto a los tratamientos que tenemos hoy en día. Pero en general, cuando uno habla bien, cuando uno habla en lenguaje común para que la gente lo comprenda, no tenemos grandes conflictos en las enfermedades cuando uno hace un acompañamiento de las problemáticas en esta enfermedad, como en el Alzheimer u otras enfermedades creativas, siempre al lado de la familia y el asesoramiento de las situaciones que se dan. Llegan consultas. Sí, complete nomás. No, también hay lo que llamamos en neurología cuadros parkinsonianos que no son enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Digamos, tienen los mismos síntomas, pero no son respondedores a los tratamientos. Y bueno, hay distintos orígenes de otras enfermedades del sistema nervioso que pueden aparecer con cuadros símil Parkinson, no siendo Parkinson. Por eso también es importante discernir entre lo que es un Parkinson real u otras enfermedades que pueden simular una enfermedad de Parkinson. Bien, llegan consultas de los televidentes y una de ellas dice lo siguiente: para el doctor, mi familia es de tener Parkinson, dice, mi abuela, mi madre, y yo tengo 58 años y hay veces tengo temblores en mi mano. Me tiembla cuando agarro algún cubierto o un vaso. Si se puede retrasar la enfermedad, pregunta Yolanda. Bueno, Yolanda, no hay herencia y Parkinson. Como yo dije, el temblor del Parkinson es la mano en reposo, no en la mano en actitud tomando objetos. Uno tendría que reanalizar tu familia a ver si ese no es un temblor esencial familiar, no parkinsoniano.